Uno de los que estuvo invitado como observador es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que nos va a contar, y comencemos por Brasil, para no mirarnos siempre el ombligo, sorpresivo. Fíjese que yo estaba en mi casa y quise mirar en un momento, y veo el domingo a media tarde que Bolsonaro va 48-41. No hubo encuesta alguna que indicara eso. Parecía que ya estaba en un país surrealista. ¿Qué pasó? ¿Usted estaba ahí? ¿Cómo estaban los nervios? ¿Estaba en el comando de Lula? En el comando de Lula. ¿Ya cómo estaba ahí la gente? ¿Sorprendida? No, estaban muy tranquilos porque se conocían dos elementos esenciales. Primero que, como siempre, hay una manipulación en la entrega de los datos, porque allá hay votación electrónica y por lo tanto cuando se termina a las 5 de la tarde, a los pocos minutos tú ya conoces todos los resultados. Entonces tú lo empiezas a contabilizar y puedes optar por dónde lo empiezas a contabilizar. Y claramente se empieza por el noroeste, que es una zona de Brasil bastante más conservadora que el sureste, ¿no? Entonces algunos se reían y decían, cuidado, que el sureste ya viene llegando. Y claro, partió con una diferencia que nadie esperaba, pero Lula comienza a remontar en la medida que se empiezan a contar las otras mesa, y llega a lo que marcaban todas las encuestas. Sí, 48. Bordea el 48,5, estuvo a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta, un gran resultado, sobre todo cuando uno considera que hace 4 años Lula había sido metido casi en un ataúd a la fuerza política, ¿no? Había sido procesado en una manipulación judicial brutal por un juez que después termina siendo ministro de Justicia de su principal contendor, y que al final pero la reconozcamos, reconozcamos una cosa, porque la justicia lo sacó. Pero vamos a la elección. Nadie esperaba la votación. Que Bolsonaro sacara tanto. Sí, creo que eso fue la sorpresa. Yo creo que esa es la sorpresa más importante, porque lo deja, no sé si en un lugar competitivo, yo creo que no, yo creo que Lula va a ganar en la segunda vuelta, pero sorprende porque la votación de Bolsonaro va acompañado de una fuerte arremetida en el Parlamento de los sectores más conservadores, ¿no? Allá, a diferencia de nuestro país, hay segunda vuelta para la presidencial y para la parlamentaria. Por lo tanto, en ninguno de los dos resultados definitivos se espera que el 30 esto se pueda mover. Se ha hecho una autocrítica en el comando y en la campaña de Lula de una ausencia en la calle. Yo creo que es una autocrítica que cruza todo el mundo en la izquierda, la falta de conexión de una parte de la izquierda con la ciudadanía. Acá en Chile, pero después vamos a hablar de eso. Acá en Italia, en Brasil, en España, en donde tú vayas, pareciera que estamos sobreinstitucionalizados y que no estamos leyendo la realidad, que estamos hablándole solo a una parte de la sociedad y no a la otra, que no se siente identificado con nadie. En todo caso, para ir cerrando Brasil, porque quería aprovechar tu experiencia allá, hubo nerviosismo de intervención militar, porque en algún rato vi algunos analistas que decían que había riesgo de que Bolsonaro desconociera los resultados y que se pudiera precipitar alguna acción militar. A ver, yo creo que la forma en cómo se entregaron los resultados daban para pensar que había una intención de, si Lula llegaba a ganar en la primera vuelta con un porcentaje levemente por sobre el 50, estaban dadas las condiciones para desconocer y que hubiera una posible asonada, y ese temor existía en parte del comando. Hubo al principio impugnación de algunas mesas que terminaron siendo menos del 0,01, pero cuando tú ves claro que todo parte diciendo que Bolsonaro está a punto de ganar en primera vuelta y se termina dando vuelta completo, era como desde el poder constituido hubiera habido una manipulación para que efectivamente se dieran condiciones para desconocer la derrota si es que Lula ganaba en primera vuelta. En todo caso, ha tenido buenos respaldos. El candidato que salió tercera y el candidato que salió cuarto han adherido a Lula. Y además, Fernando Henrique Cardoso, que es el único candidato que en Brasil ha ganado en primera vuelta las 2 veces que fue presidente. Así es. Lo que dicen los analistas puede ser una buena señal, pero ya está visto, la encuesta nunca la apuntan. Vamos a Chile. Vamos a Chile. ¿Está contento con su gobierno? ¿Siente que se avanza por aquello que se prometió? ¿Más o menos se responde a la expectativa con las dificultades que era esperable por la poca experiencia? Yo creo que todos los gobiernos tienen luces y sombras. Aquí han habido luces importantes, como el acuerdo con la CUT,
el plan habitacional del Ministerio de Vivienda, que pone por primera vez el derecho a la vivienda como un eje central, a pesar de que no se aprueba la Constitución y que esta Constitución ni siquiera menciona la vivienda, ¿no? Hay apuestas interesantes, lo que ha hecho Irina Caramano al terminar con el cargo este simbólico de primera dama, que es un cargo del siglo XIX, del siglo XVIII, no sé, pero hoy día no tenía mucho sentido, ¿no? Yo creo que han habido hechos simbólicos también importantes. Ahora, hay cosas que yo claramente no comparto, y sobre todo no comparto estos cambios de relato que empiezan a decepcionar a una cantidad importante de gente, ¿no? Ya lo vimos con el quinto retiro, que fue lo primero, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con los retiros, pero a mí me llamó poderosamente la atención que entrando el gobierno, los que habían hecho campaña con el cuarto retiro dijeran que el quinto retiro era malo. Efectivamente se notó que se les va a venir la presión en marzo con la situación económica, la caída de los fondos previsionales. Cualquier persona asume y resta y dice me conviene sacar mi plata y pagar las deudas. O sea, hoy día la plata que se suponía que era de la gente se la perdieron la AFP, ¿no? Y la gente no la pudo tener. Pero a ver, más importante que eso para mí es el cambio de relato. Y no solo en eso, el cambio de relato, por ejemplo, en la militarización de la Araucanía. Tampoco se entiende mucho para un mundo que esperaba una actitud distinta, por ejemplo, como la que tuvo el presidente Petro una vez que llega, llama a la ELN, lo sienta en una mesa de paz y dice, aquí se acabó, paraliza las operaciones, y efectivamente uno no llama a la paz militarizando. Pero también hoy día, por ejemplo, con el tema del TTP-11, la gente ve con malestar y la base ciudadana, la que apoyó a este gobierno. Pero el presidente Boric ha dado un discurso en la línea de, mire, en el fondo lo decía Bachelet de una manera más poética. Las campañas son en poesía, pero se gobierna en no sé, narrativa. Eso lo pueden decir los presidentes que no tienen intención de cumplir su mandato. La gente no piensa lo mismo. Yo creo que gran parte de la desafección de la ciudadanía respecto a la política es que están cansados que la gente gane campaña, que los candidatos ganen campañas diciendo una cosa y que cuando lleguen al gobierno hagan otra. O sea, todos recordamos a la compañera Camila, al mismo presidente Gabriel, no, a Giorgio, haciendo campaña en contra del TPP-11, claro. En el programa está escrito que ningún nuevo tratado se va a aprobar sin la participación ciudadana. Y hoy día tú los ves y dices, bueno, lo van a aprobar. A los votos, ¿ah? Esto depende del presidente, no depende del Senado hoy día. Si el presidente quiere que se apruebe el TPP-11, lo va a dejar. Si el presidente quiere cumplir con su programa y no aprobar un tratado comercial contra una parte importante de la ciudadanía, está claramente en contra, organizaciones sociales de todos los sectores, ¿no? Sencillamente tiene que tomarlo y retirarlo del Senado y evitar que se apruebe con los votos, además de estos socios que tenemos hoy día en el gobierno, que pareciera ser que no era como pensábamos al principio. Cuando presentaron al ministro Marcel, me preguntaron la opinión, yo dije, mira, todos sabemos quién es Marcel, pero yo entiendo que ellos se han comprometido ante el presidente con el cumplimiento del programa. Y pareciera ser que hoy día se han apartado del cumplimiento del programa que ganó las elecciones democráticamente, ¿no? Y están haciendo un programa que no es el del presidente que ganó. Ahora, paradoja. Hace un año, los socialistas fueron donde Boric a decirle, hagamos un acuerdo, nos sumamos y traemos unos amigos detrás, el PPD, ¿te acuerdas? Así es. A los radicos lo dejaron allá ni les avisaron, a la ADC tampoco, pero llegaron con el PPD y le dijeron, ustedes sí, pero el PPD no. Hoy la jefa del gabinete es PPD. ¿Qué lectura tiene eso? A ver, primero, nosotros nos dijimos, ustedes sí, pero el PPD no. No, ¿qué dijeron? El PPD fue el que 2 días antes había dicho, con ellos a ninguna parte. Ya, pero llegaron... Y a diferencia del Partido Socialista, que había hecho una declaración pública diciendo que querían avanzar en las transformaciones, el PPD no había mostrado ningún indicio de que quisiera avanzar en las transformaciones que Chile demandaba. Y por lo tanto no había nosotros no estábamos contando votos. No era una acción racional respecto a fines, era una acción racional respecto a valores y basada en un programa que el PPD claramente no suscribía. Y hoy día pareciera ser que tampoco lo suscribe, porque claramente nos llevan por otro lugar, ¿no? Mira, en el Senado, que tú lo conoces muy bien, duermen el sueño de los justos leyes que son importantísimas para Chile.
el impuesto a los súper ricos, el royalty, el sin consentimiento de violación, para detener la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Esos proyectos que llevan algunos 4 o 6 años en el Senado, pareciera que al Senado no le dan importancia, pero sí tienen tiempo para discutir el TPP-11. A mí me parece que están mal puestas las prioridades y que la gente mira con mucha desazón esto. Entonces, la ciudadanía, el Consejo de Recoleta, otros consejos municipales, le hacen un llamado al presidente Boric a que retire el TPP-11 del Senado, de tal manera de permitir cumplir el programa, porque el TPP-11 pone en jaque el cumplimiento del programa, sobre todo aquello que tiene que ver con la industrialización verde, con la industrialización con enfoque de género, con las reformas tributarias que necesitamos para recaudar más fondos para poder llevar a cabo el programa. La reforma tributaria la mandó el gobierno, no tiene hoy votos para ser aprobado, por lo que he podido sondear, y de todas maneras le quieren podar. ¿Hasta qué punto un gobierno que está arrinconado? Porque producto de la gestión, producto de la propia composición del Congreso, no tiene los votos, tiene que entrar a negociar. A ver, ¿hasta dónde lo ve posible y legítimo? A ver, hoy día Chile tiene una situación que todavía nadie aborda. Hay una crisis económica, hay demanda por mejorar la salud, hay demanda por el derecho a la vivienda, hay demandas sustanciales por mejorar la educación, desde la infraestructura hasta efectivamente lo que pasa dentro de las aulas, ¿no? Y eso requiere muchos más recursos. Hay un problema grave con las pensiones, eso requiere de muchos más recursos. En la candidatura a la primaria, nosotros desarrollamos un programa y nosotros proponíamos una reforma tributaria de 8 puntos porcentuales, ¿no? Porque estimábamos que necesitábamos para cumplir el programa una recaudación de entre 24.000 y 27.000 millones de dólares para poder financiar todo lo que Chile está demandando y va a seguir demandando en el futuro. Entonces aquí todos los actores tienen que darle una explicación a Chile, porque sin esa mayor recaudación, sencillamente el programa es poesía, ¿no? Y aquí le pido disculpas a los poetas, digamos, porque sencillamente digo palabras al viento, ¿no? Entonces, cuando se nos presenta una reforma, que fue la que comprometió este gobierno, de 4,2 puntos, equivale entre 12.000 y 14.000, 15.000 millones de dólares. Sí, es que y ya la derecha la quiere podar, llegando a menos de 10.000 dólares de recaudación. Uno dice, bueno, ¿y qué espera la derecha? Que las pensiones miserables se mantengan por cuánto tiempo más. ¿Qué quiere la derecha? ¿Que no podamos atender las demandas en educación ni en vivienda? ¿Qué quiere la derecha? ¿Que la gente siga viviendo en situación de calle y que no hayan refugios para la gente en situación de calle? ¿Que no hayan refugios para las mujeres que arrancan de círculos de violencia? ¿Cómo está percibiendo lo que está pasando con sus propios vecinos, ahí cercanos? O sea, yo creo que hay desazón. Hay una crisis económica, aumenta la presión por entrar a la economía informal, ¿no? Porque ya la economía formal no da abasto. Yo planteé hace varios meses que la conducta del Banco Central no iba a llevar a esta inflación, porque uno asume que la inflación, que muchas veces se explica por un aumento de la demanda que no permite que la oferta responda a la demanda. Claro. Pero aquí no hay un problema los precios. No hay un problema de demanda interna, aquí hay un problema que es completamente externo. Y la demanda interna está deprimida. Bajaron los permisos de construcción, baja la demanda en automóviles, baja la demanda en los elementos esenciales. El comercio incluso grande y pequeño. Exacto. Y sin embargo, el Banco Central sube la tasa como si tuviéramos una demanda por los cielos. Yo creo que ahí hay una lectura que está completamente errada. Claro, el Banco Central la dirige la UDI, ¿no? Y yo creo que da para discutir, como se hace en la mayor parte del mundo, efectivamente cuánto sirve la autonomía del Banco Central cuando hay contradicción entre las políticas de gobierno que pueden ser procíclicas y políticas del Banco Central que pueden ser contracíclicas y por lo tanto que no se coordinan. A mí me llama profundamente la atención. Estamos llegando a un punto de estancamiento económico con inflación y la gente lo está pasando mal. Y efectivamente hoy día... ¿Y la gente se siente abandonada por el gobierno, su gobierno? Yo creo que hay una sensación un poco de abandono y que el gobierno tiene que corregir a la brevedad si es que no queremos seguir dando tumbo, digamos. O sea, aquí parte del resultado que obtuvimos el 4 de septiembre, tal como el 80-20 fue un castigo a la gestión de ese entonces, digamos, claramente esto también es un castigo a un malestar que se viene incubando con todas las cosas que se dejaron de hacer y con todas las cosas que se hicieron.
El resultado del plebiscito fue bastante sorprendente también, en términos de que yo creo que uno más o menos captaba que ganaba el rechazo, era perceptible en la calle, pero nunca por la paliza que fue. ¿Usted se esperó tanta diferencia? A ver, yo primero estaba haciendo campaña, y uno cuando hace campaña... Sí, está siempre con el entorno, lo hacen creer que uno es capaz... Está tratando de convencer de que voten por la opción que uno defiende, ¿no? Y por lo tanto, más allá de lo que uno percibe, uno trata de comunicar la necesidad de aprobar la Constitución. Pero teníamos desde un par de semanas antes una percepción que ya nos decía que efectivamente la cosa estaba muy cuesta arriba. Nunca pensamos que fuera tanto, porque no pensamos cuál iba a ser el impacto de las condiciones materiales y del desgaste y el malestar que la ciudadanía tiene contra todo. Aquí yo creo que hay un error garrafal de la derecha en pensar que el 62% de ellos, digamos... Como pensar que el 78% que votó por el aprobado una nueva Constitución eran de izquierda. Exacto, ¿no? Son los mismos errores. Yo creo que aquí el matonaje, ¿no? Esto de salir a poner todas las reglas, esto de tratar de coartar el proceso, esto de tratar de retroceder en conquistas democráticas dentro del proceso, le va a jugar una mala pasada al que lo plantee, ¿no? A ver, vamos sobre esa parte que también quería abordarla, el proceso constituyente. Hagamos historia. Hace 3 años atrás, esto ya lo he dicho varias veces, pero creo que es el eje de la partida, Chile protagoniza lo que se llamó el despertar de Chile, el estallido social, la explosión social, el nombre que quieran, pero de alguna manera emergió, se hizo evidente un malestar, incluso una frustración, una rabia, pero también un temor al futuro por el abuso y la desigualdad que hay en el país. Creo que eso fue lo que lo gatilló. La gente sale a la calle porque en el fondo quiere reformas. Así es. Que le pongan límites. Pero la clase política, tanto de gobierno como de oposición, le ofrecieron al país un plebiscito para elaborar una nueva constitución, porque no se puede avanzar en las reformas sociales con esa constitución del 80 de Pinochet. Y resulta que a 3 años después estamos sin constitución y sin reformas sociales. 3 años perdidos. ¿Y quién más ha perdido? El ciudadano común y corriente. Puesto en su lugar, ¿cómo lee lo que está pasando? A ver, yo primero hago un poquito de historia más larga. Hace 30 años no éramos más de 300.000 los que decíamos que había que cambiar la Constitución. Y todo el resto había optado democráticamente por salir de la dictadura con la Constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con impunidad para los crímenes de la dictadura. O sea, se produjo una negociación de la nuevo gobierno con los militares a cambio de, mire, reconózcanos si ganamos la elección. Así fue, una salida pactada, pero que fuimos los únicos en América Latina que salimos de la dictadura con la Constitución de la dictadura. Por lo tanto, yo percibo de una manera distinta el proceso de acumulación de fuerza que dura 30 años hasta llegar a un minuto en donde quienes se convencen de la necesidad de cambiar la Constitución pasan a ser una mayoría activa, ¿no? Con una mayoría silenciosa que no se pronuncia, pero que efectivamente cambiar de 300.000 a 4.800.000 que además tienen por primera vez un documento que aprobaron, que leyeron, que se convierte en horizonte político y que es un estupendo documento. Yo planteaba que para mí es primera vez que se da que 4.800.000 personas se ponen detrás de un texto constitucional. Yo no me sumo a las voces que critican a la convención, no me sumo a las voces que critican el texto, creo que es un estupendo texto como horizonte constitucional y como programa político constitucional y además, ¿no?, algo sumamente relevante para mí. Este es un proceso que está en marcha. Yo creo que el que saque cuenta de que esto puede quedar aquí y además yo le saco en cara a los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre lo mal diseñado que fue el proceso. No le dieron a la convención recursos para tener una política comunicacional y enfrentar la campaña del rechazo que partió cuando se instaló la convención con todos los medios hegemónicos. No le dieron tiempo a la convención para, después de terminado el texto, haber ido donde los municipios para que hiciéramos cabildo ciudadano y socializáramos este texto de manera participativa. No le dieron plata a las campañas para que hicieran en igualdad de condiciones la batalla por los dos. Y por sobre todo el diseño. Hubiera sido mucho mejor para que se aseguraran de que termináramos con una nueva constitución. ¿Cómo? Con un plebiscito dirimente de salida.
uno podría haber puesto todos capítulo por capítulo los temas centrales, de tal manera... ¿Esa crítica a quién va dirigida específicamente? A todos los que firmaron el acuerdo del 15. El presidente Boris firmó el acuerdo. A todos los que firmaron el acuerdo del 15. A contrapelo de otros sectores de su mismo sector. O sea, de hecho, nosotros no firmamos el acuerdo porque el acuerdo no contemplaba paridad, no contemplaba nada a las mujeres, no contemplaba a los independientes, no contemplaba a los pueblos originarios, pero no contemplaba a la gente con discapacidad, no contemplaba además ninguna mención a los derechos humanos. Y déjame decirte una cosa, Alejandro, muy breve así. Si no hubiéramos quedado fuera y hubiéramos seguido presionando, el acuerdo no se hubiera corregido, ¿no? Y hubiera quedado como estaba, con el mal diseño original. Lo logramos mejorar algo. Yo lo que espero es que la continuidad del proceso se haga con más democracia y no con menos democracia como algunos quieren, ¿no? Porque hoy día quieren volver a capturar el proceso. Y yo creo que efectivamente aquí quieren volver a la derecha, parte del centro, en particular el Parlamento, que el Parlamento no entiende que son una de las instituciones con menos prestigio en Chile. El Parlamento no entiende, hay algunos sectores que quieren dejar afuera a los independientes. Yo no sé si se leyeron el informe de hace 2 semanas del CERVEL. Todos los partidos, todos los militantes de todos los partidos no alcanzan a sumar 500.000. O sea, quieren dejar fuera o subordinar a los partidos políticos, ¿no?, al 95% de la población. Yo creo que esto es un error. Yo creo que recular e ir hacia atrás en temas tan relevantes con esto van a causar un malestar que nos puede llevar por un camino que uno sabe dónde parte, pero no dónde termina. Cuando usted analiza lo que está pasando con el proceso constituyente, ¿se imagina la posibilidad de que no haya acuerdo y que finalmente quede la Constitución del 80 después de todo esto que ha pasado los últimos 3 años? Yo me imagino que hay siempre una posibilidad de que no haya acuerdo, pero lo que veo como contrapartida es que el pueblo vuelva a la calle a pedir lo que le pertenece. El pueblo es el soberano. El soberano no es el Congreso. El poder constituyente, más allá de lo que diga la Constitución ilegítima de la dictadura, que algunos hoy día aplauden en el centro, en el socialismo democrático, en la derecha, en la extrema derecha, el soberano en todas partes del mundo es el pueblo, no el Congreso, ni efectivamente un grupo de partidos políticos que quiera capturar la sociedad. Ahora, esa crítica se puede hacer a todo el sistema político. A la mayor parte del sistema político, no a todo el sistema político. ¿Quiénes se escapan? O sea, yo creo que hay partidos que están desde el 90 peleando por una nueva constitución. Desde el 90, mira, lo que pasa el 18 de octubre no trae ninguna demanda nueva. Son las mismas demandas del 90. Las mismas demandas del 90. La diferencia es que tienen un par de millones de personas atrás, no como en esa época que estábamos solo los comunistas y algunos otros partidos o movimientos menores, digamos, que habíamos sido excluidos del sistema político en parte de ese acuerdo, y hoy día no somos solo nosotros, somos muchos ahora, más. Si fracasaran las conversaciones, que van mal. Van mal. A ver, que no quería ser peyorativo y desmoralizar a la gente, pero se ha ido dispersando las fuerzas políticas y se han ido surgiendo nuevos caminos, nuevas alternativas, se relativiza lo que parecía sólido hace 3 semanas atrás. Cada día que pasa, esto se diluye más. ¿Qué pasaría en el hipotético caso, que tiene un grado de probabilidad, de que no se llegue a acuerdo y por lo tanto nos quedamos como estamos? Mire, yo quiero hacer un poco de memoria. 3 semanas antes del 18 de octubre, el presidente de la República, muchos actores de la política chilena decían que este era un oasis en América Latina. Y en 3 semanas cambió y muchos dijeron que no lo vieron venir. Parece que no leían lo que escribían los que sí lo veníamos anunciando hace mucho tiempo, ¿no? Como curiosidad le cuento, yo siento en este canal... Yo siento que en 3 semanas podría cambiar absolutamente la situación, sobre todo con la discusión del TPP-11. El TPP-11 está causando mucho malestar. Y nadie entiende que los mismos que antes lo criticaban hoy día lo salgan a defender o traten de relativizar, ¿no? Esto de que le podría hacer bien a Chile. No le hace bien a Chile. Pero es que están las cartas paralelas, usted no las ha mencionado. Las cartas paralelas no tienen ninguna función en esto. Yo le recuerdo, en el tratado del TPP-11 los que pueden demandar al Estado no son los otros estados, son las empresas transnacionales. ¿Usted ha visto alguna vez que un gobierno de una nación le diga a sus empresas lo que pueden o no pueden hacer?
Sí, es que es raro. Las cartas laterales. Las cartas laterales. Las cartas laterales y bilaterales, porque son entre países, no amarran a las empresas transnacionales, no son vinculantes y por lo tanto son sencillamente una táctica para poder, entre comillas, sacar adelante algo que va en contra de la ciudadanía y en contra del desarrollo de Chile. O sea, aunque otro país nos dijera, porque Australia estaba medio abierto aparentemente al tribunal que arbitra los conflictos entre las empresas y que en el fondo reclaman contra el Estado por medidas que se han tomado internas que consideran que los afecta en su interés. Este mecanismo de mediación que se privatiza, por decirlo de alguna manera. Y que además no tiene... ¿Solo eso o es mucho más que eso? Y que además no tiene segunda instancia, no es apelable. No tiene un estilo de Corte Suprema. Pero además, vuelvo a decirlo, el gobierno de Australia no tiene ninguna potestad sobre sus empresas para decirle lo que pueden y lo que no pueden hacer. Porque además son empresas transnacionales que pueden tenerse en otros países. Bueno, ahí tendrán que ver los senadores, creo que lo votan la otra semana, vamos a ver cómo... Yo todavía tengo esperanza de que el presidente de la República cumpla su palabra, cumpla su programa y lo retire de tal manera de que evite que el Senado, hoy día mayoritariamente orientado hacia la globalización. Hagan un llamado ahí al... Ya lo hemos hecho, mira, lo he hecho yo, lo ha hecho la CUT, lo ha hecho Anamuri, lo ha hecho la mayor cantidad de las organizaciones que estuvieron en su campaña. Yo creo que yo no soy quien para hacerle un emplazamiento, yo se lo pido, humildemente, respetuosamente, cumpla el programa. Él se comprometió, nuestra alianza de gobierno, el Frente Amplio, más Chile Digno, no Apruebo Dignidad, se comprometieron a que ningún tratado se aprobaría sin la participación ciudadana. Todos estamos esperando que al menos haya un proceso de participación ciudadana y eso solo lo puede lograr el presidente retirando el TPP-11 del Senado. Voy a redondearlo en una pregunta, todo lo que hemos conversado, este ambiente político, económico, de tensión social, de creciente violencia, el país está más violento en la vida cotidiana, todos andamos más irritados. ¿Usted ve que es posible que si sigue esto se produzca un nuevo estallido social de la magnitud o mayor que la que vivimos hace 3 años? Siempre es posible, la gente lo está pasando mal, están resurgiendo las ollas comunes, la gente está yendo a trabajar en la calle y más encima hay autoridades que se empeñan en correrlos de la calle, como si uno pudiera plantearse la posibilidad de sacar a toda la gente de la calle porque les molesta. Yo no sé dónde los quieren tirar, quieren que se vayan a la luna, quieren construir un planeta distinto, digamos, para sacar a la gente que no está en la economía formal. Yo creo que la sociedad no logra entender que tenemos que construir un país modestamente acomodado en donde nadie se quede atrás. Ya no sirve seguir gobernando con los promedios ni con los indicadores que venimos ocupando hace 50 años. Necesitamos una sociedad en donde a los que más abajo están, a los que más sufren, los tomemos y los elevemos hasta un nivel en donde puedan buscar su felicidad en un marco de autonomía plena. Esa es la dignidad. Por algo, nuestra alianza de gobierno se llama Apruebo Dignidad. ¿Y cómo se entiende la dignidad? La capacidad de cada persona de perseguir su felicidad en un marco de autonomía plena, sin bonos vergonzosos del Estado, sin caridad, sin ayuda de los privados, en un marco de autonomía plena. Como vienen las cosas, creo que los bonos van a salvar al gobierno. Pero le quiero hacer otro tema, no se lo puedo no preguntar. Usted es presidente de la asociación, o fue presidente de la Asociación de Farmacias Populares. Esta fue una iniciativa suya, que fueron replicando otros municipios, 93 en total, por lo que recuerdo, con alcaldes de todos los sectores políticos, incluyendo de derecha, que les pareció una buena idea. Sin embargo, hoy día esta iniciativa, este modelo de negocio con precios más razonables para la gente, se ve cuestionado incluso en los tribunales. No, es que no es así. A ver, no, cuidado. Vamos. Son dos cosas distintas. Ya. Las farmacias populares gozan de estupenda salud. En las próximas semanas vamos a estar inaugurando otras nuevas. Ya. No hay ninguna que haya quebrado ni que haya cerrado. Lo que quiebra, y por culpa de la irresponsabilidad de sus socios, que dejan de pagar sus cuotas, es la asociación que creamos para tener mejor poder de negociación y de compra. Para hacerlo en conjunto. O sea, piensa usted que hay municipios, uno que era tesorero de la asociación, que quedó debiendo 70 millones de pesos. Antofagasta quedó debiendo más de 100 millones de pesos. La Reina, más de 70 millones de pesos. San Joaquín, más de 70 millones de pesos. Entonces, la Asociación Chilena de Farmacias Populares tenía una deuda de 680 millones y a la asociación, sus socios le debían 1.300 millones. Nosotros tomamos la decisión de no tener que seguir dando la cara por gente que no se compromete. Efectivamente, además, había una opción política
de quien era el acreedor de quebrar la asociación. Hoy día no van a poder recuperar. Es Best Quality el que hace la liquidación forzosa. Nosotros al final decidimos aceptar la liquidación forzosa y con un grupo... de toda la asociación. Asociación. Aquí no está ninguna farmacia involucrada. Sí, aquí ha habido una campaña del señor Sutil, de otros grandes empresarios, por decir que las farmacias populares quebraron. Eso es falso. Van a ver, y toda la gente que compra todos los días las farmacias populares sigue gozando de los precios justos que en ellas se dan, ¿no? Lo que quebró es una asociación de municipios que va a dejar de existir y que efectivamente además ni siquiera tiene patrimonio propio y que quebró por la ausencia de responsabilidad de los socios que la formaron. Y claro, a mí me tocó ser la cara visible porque fue el que impulsó el proyecto y yo tampoco estaba disponible para seguir siendo la cara visible de municipios que además se beneficiaron del proyecto. Ahora, crearon las farmacias populares a partir del proyecto y después lo dejaron caer cuando tenían que asumir la responsabilidad. Esta Best Quality que usted menciona tiene además una objeción contra usted. Entiendo yo, una acción en fiscalía. Yo solo le quiero decir... La fiscalía, explíqueme bien cómo se dio eso, porque ellos hicieron una donación que aparece a su nombre. Eso es falso. Y que era de utensilio para la pandemia. Eso es falso, mire. Mascarilla. Es segunda vez y yo le voy a contar. César Ramírez está condenado por falsificación, está metido en el fraude de La Cereza, en donde además estaba relacionado a un gran empresario chileno. Es un estafador profesional y un mentiroso profesional y la gente lo conoce, ¿no? Por lo tanto, yo voy a dejar que la justicia avance y va a demostrar la misma justicia que no hay nada de lo que ellos dicen y que efectivamente este estafador que pretendió lucrar excesivamente en tiempos de pandemia, lo único que consiguió fue matar un proyecto que le servía a la gente, que aliviaba el dolor de la ciudadanía y que por lo mismo no va a conseguir ningún peso. ¿Por qué lo digo? Sabe que yo vengo de familia de comerciantes. Cuando un comerciante tiene un problema, va donde el acreedor y le dice, dame más tiempo para pagarte. Nosotros le ofrecimos 3 veces, están los correos electrónicos, ¿no? Pagarle en cuotas más un pie inicial que llegó a ser de 280 millones de pesos. Y la respuesta fue no. Lo que quería era que quebrara el proyecto. Es más, tiene alguien que le financió el juicio, le pagó, le anticipó la plata. No voy a decirlo, está en la investigación, yo espero que todo salga a la luz. Voy a esperar tranquilo. Mire, sobre mí pesan como 10 acusaciones o más y hasta el día de hoy nunca me han llamado ni siquiera a declarar. Bueno, don Daniel Jadwe, le agradecemos el tiempo, la apertura, hemos conversado de todo, su punto de vista crítico, sobre todo a su gobierno, porque me imagino que se siente parte todavía de él. Yo me siento parte del proyecto, no del gobierno, no estoy dentro del gobierno, ni tengo ningún contacto con el gobierno tampoco. Perfecto.